un acabado. Se ve una manufactura, tiene que declarar de eso. No voy a dar mucha vuelta a ello. Pero en tema de procesos de maquinado, hay que tener presente cómo es que los movimientos se realizan. Por ejemplo, en un transversal, la máquina tiene que ir así, de forma antihoraria, entra, sigue el azul, baja, sale, sube y sigue entrando otra vez. Baja, sale, sube y vuelve a entrar. Cada entrada se llama profundidad. Comúnmente estas profundidades son iguales. ¿Listo? Tú la defines según tu criterio, según tu herramienta, redes, silencio. ¿Ya? En el transversal. En el caso del longitudinal, que es el descilindrado, tendremos a manejar este movimiento horario más bien al revés. Ahora, entramos, subimos, sale, baja. Entra, sube, sale, baja. Y así. Transversal tiende a ser antihorario y longitudinal tiende a ser horario. Ojo, esta es una cuestión de conveniencia, pero no tiene que ser siempre así. Según tu tipo de herramienta, según tu máquina y todo ello, puede variar el orden de movimiento de cada proceso, por este caso. Pero ahora intentamos lo siguiente. ¿Será que cada tipo de desbaste, tenemos aquí los dos, son iguales para cada tipo de pieza? Vean por aquí la topografía. Tengo aquí un cilindrito, ¿ok? Aquí tengo otro, un poquito más grande, ya, pero más corto en longitud. El más real es un poquito acá, aquí y aquí. Listo. Hazme cuenta que yo aquí quiero hacer de cierta forma, no sé, algo así. Algo rápido solamente para mostrar la idea. Algo así. De aquí hago, por ejemplo, sí. Hago así, digamos. Lo azul es a lo que quiero llegar. Lo rojo es el material en bruto como bien, ¿vale? Pregunta para ustedes, piénsenlo bien. Tengo dos desbastes. ¿Cuál creen que es más adecuado para cada tipo de pieza? Asumamos que esta fuera la número 1 y la número 2. Por ejemplo, el número 1, ¿qué tipo de desbaste le conviene trabajar mejor? Díganme ustedes. El número 1, transversal o longitudinal. A ver, algunos es longitudinal, otros transversal. Recordamos el transversal, ¿cómo son sus cortes? De esta forma. Longitudinal son al contrario. Básicamente. ¿Para este cuál podría ser? Longitudinal. ¿Algunos dicen transversal? Todos longitudinal, seguro. ¿Y este de acá? Transversal o longitudinal. ¿Los dos? Hay que pensar, a ver, dígame, bueno, ¿dónde dice la primera longitudinal? Pregunta, ¿por qué podría ser la primera longitudinal? ¿Por qué me llegó a tomar esa decisión? ¿Era más bonita que la primera? Porque la primera necesitamos quitar más material de forma, bueno, valga la redundancia, longitudinal. Ya, ¿y por qué usar esa opción? Porque mira, yo puedo tranquilamente hacer esto. Nos vamos a avanzar cosas lo siguientes. Una pasada, otra pasada, otra pasada, otra y otra y otra y otra y otra. De la forma, ¿no? O puedo hacer esto sin atravesar. O puedo hacerlo también así. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Longitudinal. ¿Cuál sería más adecuado? Azul longitudinal o rojo que transversal. Azul longitudinal. ¿Por qué creen que es mejor? Menos cantidad de pasos. Menos cantidad de pasos. ¿Y eso en qué, digamos, en qué me beneficia, por ejemplo? Menos tiempo ¿Qué de estoy ahorrando? maquinado. Tiempo, ¿qué más puedo ahorrar? Vida útil de la herramienta. ¿Ya? ¿Qué más ahorro? Energía puede ser, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿yo podría usar ambos tipos de desbaste en la pieza? Puedo usar ambos. O sea, ¿puedo también usar transversal para la acá? Puedo. Pero ¿cuál me conviene más? La que ahorra más energía y todo lo que ustedes han comentado, ¿cierto? Ya, y si ahora veo la otra pieza, ¿qué me convendrá manejar? ¿Transversal o longitudinal? Por lo que en este caso, yo veo que, por ejemplo, si hago transversal, posiblemente sean menos pasadas que en el longitudinal. No estamos hablando de lo más. Por lo tanto, se sugiere, se recomienda, no es una ley, no es una orden, no es algo que se lo dice siempre, depende de cada persona, pero se recomienda que si, por ejemplo, esta es la longitud de la pieza y este es mi diámetro, por ejemplo,
si la longitud es mayor al diámetro, y se recomienda utilizar cosa, desbaste longitudinal, o también llamamos cilindrada. Y si la longitud, en el caso de acá, es menor al diámetro, se recomienda usar desbaste transversal. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Ahora, como casi siempre las piezas cilíndricas son más largas que de más diámetro, casi siempre se cilindra o se hace cilíndrico desbaste. Casi siempre. Y como casi siempre, la única aplicación que tiene el transversal es para limpiar la carga. Casi siempre se le llama a este afectado. Pero claramente, esto no es afectado. Esto es un tipo de transversal. ¿Estamos? Vale. Sigamos. Ya él acabó, tiene que ver más con el tema de afinar la pieza. Bien, entonces, un poquito de información de lo que ustedes quizás no conocen transversal, por ejemplo. Al hacer el desbaste, usan plaquitas, primeramente, robustas. En un maquinado hay dos tipos de herramientas muy comunes. Plaquitas o insertos, o también las famosas brocas para el tema de fresado o taladrado. Y para el tema de torneado, plaquitas o insertos. En estas plaquitas, usamos plaquitas que sean robustas. ¿Por qué razón? Hacer un desbaste va a ser más fuerte para aguantar el corte. Estamos. Y en el caso de brocas, usamos brocas que tengan más filos, para que corte más material, obviamente. ¿Listo? Y aquí es lo importante. En todo lo que es clase comportable, en ambos casos, transversal y longitudinal, toma en cuenta mucho el tema del control de velocidad y avance. Les digo por qué. Como ustedes bajamos al torno de lo que pasado, ¿se acuerdan? Hicimos un pequeño enfrentamiento en la cara, ¿se acuerdan? Sí, como ustedes hicimos, ¿o no? Sí. Tocaron con su mano cómo quedaba la pieza final. Y no estaba que digamos tan bien que digamos. No, pero no está tan bien que digamos, ¿correcto? Y yo lo hacía con mi mano a la derecha, o sea, yo giraba y bajaba como quería. No había un control ni de velocidad ni de avance. Yo avanzaba como era la herramienta, ¿sí o no? Y no había un buen acabado que digamos. Y genera pues un desbaste. Por más desbaste que sea, igual que sea un corte limpio. Porque yo al ir muy rápido y muy lento a la vez, ¿qué genero? Y la herramienta en parte sufra más y en parte no sufra mucho. Eso genera problemas. Pero siempre hay que tener un control tanto de velocidad como de avance. ¿Y eso qué te lo da? La máquina al programarlo. Porque tú ya se le dices, ¿sabes qué? Quiero que avances a tanta velocidad por minuto, por revolución o por segundo. Y él lo va a hacer a esa velocidad como tiene que ser. ¿Y qué parecen algunas ideas que tienen que ir pensando ustedes? Bueno, grabamos una vez. Dos palabras muy claras. Una de ellas es esta. Y otra es esta. ¿Listo? De la primera se desprende el código S y de la segunda el código F. La primera tiene que ver con la velocidad de giro del usillo. La segunda con la velocidad de avance. Justo lo que dice en la pizarra, ¿no? La velocidad y el avance. Ok. Cuando yo codifico voy a ver muchos de esos dos códigos. ¿Qué tiene que ver con eso? Una de qué me habla. ¿De qué velocidad debe girar el usillo? Y esto lo estamos hablando solo un poquito en la parte del taller, por ejemplo. Puede ser constante o variable, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cuál es mejor? Díganme ustedes. Variable, ¿por qué? Se ajusta la pieza, ¿qué más? Mejora ¿qué? El acabado, eficiencia, vale, está bien, pero hace todo eso a costa de qué? Del tiempo. ¿Qué perdemos a costa de lograr que sea variable? ¿Qué invertimos, mejor dicho? Tiempo, energía, porque obviamente que manipular un motor a varias velocidades genera más gasto de energía, ¿sí o no? Y entonces, ¿será bueno usar el variable? Eso más que todo un depende. Depende de en qué lo aplique. Por ejemplo, en un desbaste, ¿convendrá hacerlo variable? ¿Por qué no buscamos acabados, sí o no? ¿Qué buscamos ahí? Solamente avanzar rápido y limpiar la pieza lo mejor posible. Entonces, quizás ahí un constante sería más cómodo. Más energía y volver a repuestar el corte. Pero en un acabado sí convendrá hacerlo variable, ¿cierto? Pues nuevamente, las velocidades de giro dependen mucho de quién lo aplique, más que una respuesta cerrada. Por ahí un punto. Ahora, el tema de, bueno, antes de avance, ¿y cómo es que yo defino esa velocidad de giro?
comenté, con la que la cosa pasada que es la fórmula, ¿cierto? Asumo que la han revisado, o se han quedado mal en nada. La fórmula de la velocidad de giro, o sea, la S, que en fórmula suma una N, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No me lo ¿Ya? Velocidad del corte sobre el diámetro por un factor de conversión que depende de las unidades. Si fuera, por ejemplo, en métrico, sería 1000 entre pi. Si fuera en inglés, sería abril. Tiene que ver con 12 y por ahí con los otros. ¿Listo? Entonces, esta es mi fórmula por así general. Analicemos. Ya no estamos explicando, cuando una fórmula estamos explicando. Hay que analizar. Este tipo de fórmula depende de qué? Del diámetro. Si fuera una velocidad constante, así yo quiero que sea constante, estos dos parámetros deberían ser constantes, ¿sí o no? La pregunta es, ¿este de aquí es constante? A menos que seamos orientados por este mismo diámetro, ¿sí o no? Y comúnmente usamos varios movimientos, ¿cierto? Casi está constante. Entonces, ¿cómo ingeniero se hace? Pues? Bueno, la máquina, por lo menos, esta, la CNC, ¿qué es lo que hace? Si el recado de forma ya física es sí o sí variable, ¿qué es lo que hace la máquina? Hace que esta velocidad de corte vaya variando para compensar esa variación. O sea, si aquí baja, esta sube. ¿Y quién hace ese cambio? La máquina. De manera que este siempre sea un valor constante. ¿Eso cómo funciona? Siempre intenta que si este baja, este sube. Si este sube, este baja. Y eso que lo hace la máquina. En el caso de que quiera que sea constante. ¿Dónde vamos a aplicar eso? Para el fase. Pero si yo me entro al tema de un acabado, ¿qué pasa ahí? Yo le digo a la máquina, quiero que sea variable. ¿Ok? Está bien. Usted a la máquina, deja de modificar esto. Y lo deja constante. Ese es variable. Lo deja de empezar a hacer variable. ¿Correcto? Entonces tiene un contra. Miren, tengo la variabilidad abajo de la división. ¿Cuánto es cualquier número entre 0? Infinito. Ingeniero, ¿pero puedo hacer un torno? Claro, si me corto toda la pieza está abajo, es 0, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué pasaría si esto fuera 0? ¿Qué me daría la velocidad? Infinita. ¿Físicamente es imposible? No. Entonces, ¿qué toca? Cuando yo hablo del tema de la velocidad variable, tocará aparte de darle este, porque ese variable se hace fixtures. Ahora hay que darle este valor a la máquina y también darle una velocidad máxima, como tope. ¿Para qué máxima? Para que, a pesar de que este siga bajando, se quede cerrada en un punto máximo cuando llegue a este punto. Y no lleguemos al fin. Ahora, ¿cuánto le puedo dar como máximo en mi torno de abajo de velocidad? Esto, acuérdense bien, ¿eh? El torno de abajo soporta como máximo 3500 RPM, más no. Igual ustedes no van a manejar más que eso, obviamente, pero es el monto que les pido para darle máximo. Si le doy más, ¿qué va a pasar? Que va a haber un problema con la programación y lo físico, va a haber un tipo de choque de formación. Le tienes más de lo que pueda. ¿Estamos, chicos? Gracias. Eso es referente a la velocidad, de manera muy rápida. Luego lo voy a tocar en otra semana, un poquito más profundo esto, pero porque vayan a tener un poquito de información. El tema del avance. ¿Qué es el avance? ¿A qué velocidad se mueve mi herramienta en el espacio de trabajo? ¿Estamos? Pero este avance se puede dar de dos maneras, en dos unidades. Bueno, que hasta de 4, pero vamos a ver más rápido. Pueden ser unidades por revolución o unidades por minuto. ¿Por qué digo unidades? Porque pueden ser milímetros o pueden ser pulgadas. Vayan grabando algunas cuestiones. Por ejemplo, G20 y G21. ¿Qué son? Pulgadas. ¿Qué son estas? Milímetros. Y tengo otro código más. G99, G98. ¿Qué es esto? Ahora revisan ustedes. ¿Qué es G99, G98? Unas unidades por revolución, otras por minuto. ¿Cuál es cuál? Pues entren a sus libros y revisen. El tercer libro, donde habla un poco de la guía misma, ahí habla sobre los códigos de programación. Hay unos que ahora son con todos los códigos, ¿saben? No la gente. G99 es unidades por revolución. Unidades por revolución.
G98 por minuto. Entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, que sea, por ejemplo, milímetros por minuto, todo está en código. G primero 21, ¿no? Y luego G98. Y si lo voy a configurar de forma programada, obviamente. La pregunta es, ingeniero, ¿cuál uso para trabajar? Bueno, la unidad depende de cómo es tu plan. Pero el tema del sobre quién, revolución un minuto, depende también de ti. No es una regla como tal, pero se aconseja, o es por un tema de conveniencia, experiencia, o ya de costumbre. Que por ejemplo en torno, siempre usemos unidades por revolución. Tiene sentido, para ver cuánto avanza la herramienta cada que da una revolución mi fusil. No quita que no puedo usar sobre la otra, por si acaso. Un tema de costumbres es así. En empresa es más común utilizar la de unidades por minuto. ¿Listo? Pero nuevamente, son solamente conveniencias o costumbres, no es una regla como tal. Ustedes pueden hacerlo como quieran, siempre y cuando tengan claro la unidad y no se confunda. Recuerden que aquí todo es gráfico, pero en el entorno es todo por código. Si yo por ahí, en mi cabeza, en mi plano, en mi idea, yo planifiqué que se mueve la herramienta, por ejemplo, a 0.4 milímetros por revolución. O sea, cada que da una vuelta, 0.4, 0.4, 0.4. Bien. Y yo, puse lo correcto. Sería colocar, si quiero, sería G21 y G21 de 21. Y por ahí yo soy medio baboso y puedo usar el 28. ¿Qué pasaría? Sería 0.4 unidades por minuto. ¿Realmente eso qué significa? 0.4 es 60 por segundo. Sería pues súper hiper lento. O sea, tu idea en tu casa sería algo más normal, y cuando tú programaste, sale súper hiper lento. Entonces no cuadraría, pues. Y solo porque me equivoqué en el código que puse. Entonces, tengan cuadrado bien como las unidades para que cuando manden esto al entorno, no pase nada. Y eso es lo fácil, ¿eh? Lo peor sería que, por ejemplo, tú digas milímetros y tomas pulgadas. Peor todavía, ¿no? Porque un milímetro, ¿cuántas pulgadas son? 54, ¿cierto? Entonces yo pongo en mi cabeza que son 0.4 milímetros, ya, un milímetro por revolución. Pero 12 pulgadas, ¿qué sería? O sea, la velocidad queda más chiquita y ya más rápido, ¿sí o no? Ese es un problema. Porque importa seguir todo. Ya se dan cuenta que todo se va a desviar desde la configuración. Entonces, tengan cuidado con eso. Bien. Referente al longitudinal, básicamente ambos manejan, yo lo hago así, ambos manejan los mismos parámetros. No es lo ideal, se puede uno entrar más profundamente al tema y discutir un poquito del tema de parámetros. Pero por ahora que estamos practicando algo simple, tanto trabajar como longitudinal, usa el mismo parámetro para ahorrar el tema del tiempo, por ahora. ¿Quién se va a, digamos, diferenciar en la acabado? Porque esto obviamente cambia todo. El desbaste, ambos pueden ser con una herramienta específica, el desbaste. Pero acá vamos a usar otra herramienta, una herramienta más fina. ¿Por qué más fina? Cuando quiero dibujar, uso un lápiz bien trazadito, ¿sí o no? Porque la idea es que la punta defina bien los trazos de mi dibujo. Entonces es igual que una platita fina para ya hacer el corte. Al ser fina es buena para delinear, más no para desbastar. Ojo. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, el tema de las velocidades también va a cambiar. Y aquí vienen algunas referencias para ustedes. Si quieren, pueden anotar. En desbaste, el avance de la herramienta es más rápido que en acabado. Y tiene sentido, ¿sí o no? Porque yo no quiero darle un buen acabado, solo quiero una rápido. En desbaste, el avance de la herramienta es más rápido que en acabado. Pero al contrario, el giro del lucillo en desbaste tiende a ser más lento que en acabado. O sea, el giro del lucillo de la S en acabado es más rápido que el desbaste. Por ejemplo, comúnmente yo en desbaste, por ejemplo, uso una referencia muy empírica, nuevamente, empírica esta, que puede ser la siguiente, si quieren la podemos tener en cuenta. Yo para hacer el avance me apego al radio de la herramienta. Todas las herramientas de insertos son de esta forma, así como aquí, y tienen un pequeño radio. Ese radio, si yo lo conozco, lo puedo usar como referencia. Para el avance en desbaste, uso siempre la mitad. Hagan de cuenta que el radio de la herramienta, de una herramienta de desbaste, puede ser 0.8 milímetros. Se sugiere, empíricamente, como punto de referencia, utilizar la mitad de ese radio. O sea, 0.4 milímetros por revolución, por ejemplo. Ojo, como referencia y punto de inicio. De ahí que yo aumente o baje, depende de mis condiciones. Tanto para desbaste como para acabado. En acabado comúnmente la herramienta más fina, ¿sí o no? Es un radio más fino.
0.2, 0.4. ¿Tu carta cuánto es? 0.1, 0.2, mucho menos que la del desgaste. Eso en avances. Más bien en el tema de giro de lucillo, ¿por qué decía yo que, por ejemplo, la velocidad... ¿Es frío? ¿Por qué decía yo que la velocidad de giro del acabado más rápido que la del desgaste? Porque básicamente en el tema de la fórmula esta, lo que yo voy a ingresar, ¿qué va a ser? Y la velocidad de corte del desgaste siempre tiene que ser más pequeña que la del acabado. Por eso que en acabado tiene que girar más rápido que en desgaste. Por ejemplo, para el aluminio es un parámetro más o menos que va entre 150 a 300 más o menos metros por minuto. Sí, y en el desgaste, en acabado va entre 250 a 400 metros por minuto más o menos, como referencia. Es un poco mayor. Eso genera que la S en acabado, los RPMs, sea mayor que en desgaste. ¿Ya? Bien. Un poco más adelante. Ahora, por si acaso, acá hemos hablado de giro de lucillo, hemos hablado de avance, pero, ingeniero, ¿qué es la tercera de corte? O sea, ¿qué significa? Físicamente, ¿cómo la veo? ¿Cómo la puedo entender? Por si acaso, ustedes esta semana traen el trabajo de revisar información, de leer y entender qué es la velocidad de corte. Así como sé que el avance es cuánto muevo mi herramienta por cada revolución o por cada minuto, pónganse a buscar qué significa velocidad de corte. Velocidad de metros por minuto. ¿Qué significa, ingeniero? ¿Qué es? Bueno, búsquela, investiguen, porque si no es lo pueden preguntar. Tienen que entender el concepto físico de este tipo de parámetros, ¿vale? Todas las herramientas, señores, tienen distintas formas y están normadas de distintas maneras. Y cada tipo de forma de ataque, geometría o posición es diferente. No es como el primero que había una cuchilla ¿de qué era creo que es cuchilla? ¿No qué era? ¿Carburo? No, carburo. Era carbono, ¿no? Sí. No sé lo que era, ¿no? Y tú con tu medir, la afilabas y esa para todo, por eso se entiende la cuchilla. Hasta que se era viruta pura. Listo. Como ven aquí, para cada tipo de proceso se tienen diferentes tipos de chicos. Hay para todas. Algunos pueden repetirlos obviamente, pero muchas de ellas son diferentes. La pregunta es, ¿cómo vamos a empezar a reconocerlas? Para este curso ustedes van a utilizar dos normas bien marcadas, que deben tener bien clarísimas. O sea, ya no para estudiar, sino para conversar conmigo. La norma ISO 1832. Norma ISO 1832. Y esa norma de qué me habla? De geometrías o formas de los insertos. Esa es su función de la empresa ISO. Designar geometrías o normas de los insertos. Y la otra ISO es la ISO 513, 513. ¿De qué me habla? Bueno, como ya la otra norma ya se había acaparado de las geometrías, la 513 se enfoca a analizar de qué material son los insertos y sobre qué material pueden trabajar. Son los materiales, materiales del inserto y qué material pueden trabajar. ¿Ya? Por si acaso, no es la información que uno ahorita está en su libro. Por ahí quieren, o no sé si quieren lo que yo estoy hablando, vamos un poco en pecho. Acá. Se van ustedes a la página que no me acuerdo. Acá. Desde la página más o menos 60 y algo, por ahí. ¿Listo? Aquí está la norma ISO 1832 y la norma ISO 513. ¿A qué se refiere? Y una norma a explicar, si lo quieren como mejor normas, acá la pueden revisar. ¿Qué dice la norma primero 1832? Me dice de que cada inserto se puede generar una designación para diferenciar varios parámetros. Por ejemplo, forma del inserto, ángulo frontal, etc. Son 10 parámetros que me da la norma ISO 1832. Sin embargo, solo voy a usar, obligatoriamente, 7. Los tres restantes son optativos, que depende del fabricante o de quien lo use. Los que sí o sí son obligatorios son 7. Vamos a hablar por ejemplo, ¿ya? Para no ponernos mucho. Por ejemplo, vean que tengan, digamos, este tipo de designación, este tipo de, digamos, que de nombre en el inserto. ¿Listo? SMMG 1244. Pero entendamos que todos son símbolos. Todos son símbolos. ¿Estamos? Cada símbolo quiere decir algo. Pensemos izquierda y derecha. Izquierda quiere decir forma o geometría del inserto.
esta norma me da hasta 16 formas. Solo que puse unas cuantas nada más, me da hasta 16 formas, de las cuales las más comunes son las que ven en pantalla. Están aquí. Que son 16 por su caso. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo la letra S, estoy refiriendo a la que está aquí. Square, porque pongo, cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Pero tienen varias. La R de redonda. Tienen, por ejemplo, la T triangular. Tienen las famosas romboides. Puede ser la C, la D, la B, la E, son romboides. Hay una que es K, que es trapezoide. Y otra común es la W, que es diagonal. Son sus nombres, digamos, comerciales. ¿Estamos? ¿Listo? Pero realmente una es su vida. Pero realmente son los que puedo nombrar. ¿Bien? Yo veo la letra y puedo rápidamente identificar qué tipo de forma tendrá la herramienta. Vale. Siguiente elemento. Ángulo de alivio frontal o ángulo de incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a escribir de forma que voy a explicarlo mejor. Ya. Si nos miran aquí, acá ven ustedes, por ejemplo, un portaherramienta y una herramienta de bien. Ese ángulo de incidencia es la diferencia, o ese tipo de angulaje, entre el inserto y el soporte con la herramienta. ¿Entienden? Porque a veces están medio desviaditos. Si no ustedes aquí el libro, vean aquí, por ejemplo, que está, hay un tipo de ángulo, ¿sí o no? Si yo lo pongo justo al ras del portaherramienta, el ángulo ¿cuánto sería? Cero. Si se sale un poquito, empieza a ampliarse el ángulo. La pregunta es, ¿por qué vayamos a este tipo de ángulo? Para cortes especiales. ¿Listo? Para aumentar la resistencia, para aumentar la fuerza del corte, etc. Comúnmente, en entornos CNC básicos, usamos siempre el tipo L. Pero esto puede variar o calcularse según el tipo de inserto y según la posición que tenga. En este caso. ¿Ya? A eso se refiere. Al tipo de angulaje que tenga entre el inserto, entre este es el inserto y el portaherramientas. ¿Vale? Por si acaso, este tipo de inserto, ¿qué forma tiene? ¿Qué tipo de inserto sería? Ahora ya tenemos mucho bien. W, ¿cómo se llama? Trigonal o trigón también le dicen. Por si acaso, abajo del entorno, la que usamos para el raste es justamente esta. Entonces usamos esta que es la más robusta. Físicamente no nos conviene porque como esta cortita no entra en todas las superficies, pero es muy fuerte. Es una fusión entre una redonda y una triangular. Esa geometría le da bastante resistencia, bastante fuerza. Se llama nuevamente con letra W y como nombre trigón o trigonal. Abajo está en la estación número 1, por si acaso. Cuando hacemos al torno, a la semana siguiente abajo, les recomiendo a ustedes, ojo, yo tengo cabeza, yo les recomiendo que me pregunten, ingeniero, por favor, ¿te traes tu cajita de esa herramienta? Porque las cajitas vienen la información de toda la herramienta. ¿Miren? A ver. Así. Algo así son las cajitas. Claro que no están pixeladas. Algo así. Y aquí tiene toda la información que quieres saber. ¿Qué ven aquí? Una pequeña designación, ¿sí o no? Sí. Yo sugiero que si ustedes desean, puedan pedir la cajita. Si yo les muestro, se las muestro. Bien. Listo. Tercera sigla. ¿Qué dice? Tolerancias en las dimensiones. Porque obviamente, cuando tú pones un inserto, te tiene que decir cuánto mide cada lado del inserto. ¿Pero para qué me sirve eso? Porque tú cuando hagas tus seteos de herramientas, tus compensaciones, verán lo siguiente, que tienes una torre gigante. Esta es la correcta. Y aquí quién está, el cero también. Cero máquina. Y que la fabricar, ¿se acuerdan? Pero está acá arriba. Yo no voy a medir mis movimientos. En la herramienta supuestamente, ¿sí o no? O sea, aquí debe tener esta posición. Está acá. ¿Qué se hace? Se le llama compensar herramienta. Se mide esta distancia en X y se mide esta en Z.
y en un cuadro rellenamos esta información para decirle a la máquina, ¿sabes qué? La herramienta, digamos que para la 1, su punto de referencia está a tanta distancia en X y a tanta en Z del punto 0 máximo. Cuando tenemos la herramienta, ¿se acuerdan cómo la llamamos? T01 y qué más? 01. Este 1 que era la estación y este que era la compensación del cuadro, justamente. Estas dimensiones. Pero para yo dar estas dimensiones, necesito saber cuál es la geometría de la herramienta y cuánto mide, ¿sí o no? Entonces, acá te da una referencia del error. Acá te dice el error. ¿Cuánto error tiene de lo que yo quería, de dimensiones? ¿Cuánto puede fallar la herramienta de fabricarse? Como ven, no es mucho que digamos, pero sí influencia. Por ejemplo, una M, ¿cuánto va? De más o menos 0,08 a más o menos 0,18. Y que no es nada. El error de la máquina es 0,001. O sea, estamos hablando de centésimos contra milésimos. Cuando uno quiere cuadrar esto, hay que hacer todas esas mediciones. Ya yo lo he hecho, por si acaso, ustedes no lo van a hacer. Pues vamos con uno nuevo y les toca revisarlo para medirlas, acomodarlas, para hacer las pistas correctas. ¿Ya? Más que todo es un tema técnico de acá. Yo siempre digo que esas tres parámetros, estas letras del código, no son tan importantes, pero es más técnico que aplicativo como tal. La compuesta parámetro, ¿qué es? Sistema de sujeción o rompeviruta. Básicamente, ¿cómo es que tú vas a colocar el inserto en el porta herramientas? Si ven la figura del documento, vean ustedes que aparece el inserto, aparece un tipo de plaquita de sujeción y el porta herramientas. Y por el medio tiene un tipo de tornillo para colocarlo, para insertarlo, digamos. ¿Ya? La forma como va este tornillito, la forma como se lo coloca, es a lo que se refiere ese cuarto parámetro. ¿Ves turbitas? Hay con tornillo, con los dientes, quizá rellenado, y todo se refiere. Nuevamente, más técnico que otra cosa. Sería como un poco de esto y colocarlo dentro del mismo sistema. Tienes que instalar una herramienta para revisar esta información. Ustedes ya tenemos instalada, pero no problema, solo lo tienen en cuenta nada más. ¿Listo? Ya, acertaremos SNMG. ¿Qué era la S? La forma. ¿Qué es la N? Ángulo de incidencia. ¿Qué es la M? Tolerancias. ¿Qué es la G? Rompevirutas o sujeción. Rompevirutas se refiere al tipo de ángulos que tienen los dientes o los filos, ¿no? Son los filos. El tipo de filos que tiene la herramienta, el inserto. ¿Cuál es el inserto? Miren ustedes aquí. Tiene filos, este tiene un filo diferente. ¿Ya? Es diferente eso de ahí. Ese cuadro te habla de la sujeción y de los filos de la herramienta. Bien, ¿qué me queda ahora? La parte numérica. Bien, chicos, miren acá, cuidado. Esos números son también símbolos, ¿vale? Este primero, ¿a qué se refiere? A la longitud del lado de la herramienta. Ya las dimensiones. La M me da la tolerancia de esas dimensiones. Esta es la longitud como tal. Longitud. Entonces, vamos a borrar esto. A ver, vamos al cuadro. Aquí es 12, ¿no? Voy al cuadro, acá en la quinta, y miren ustedes. Primero que investigo, ¿qué forma tiene? La de arriba es de tipo S, ¿no? Cuadrada. Voy a la S. Y bajo. ¿Cuál es el símbolo? 12. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el lado de del cuadradito de su lado, ¿cuánto mide? 12,7 milímetros. Nuevamente, el 12 que te marca arriba es un símbolo, no es el valor. No voy a pensar que el 12 es el longitud del lado, es solo un símbolo. Hay que ver la tabla para encontrar el valor. Que en verdad, ¿cuánto es? 12,7 milímetros. Ese inserto tiene de lado, ¿cuánto? 12,7 milímetros. ¿Por qué me sirve eso? Para poderlo luego compensar en mi tabla de entorno. ¿Listo? Bien. Sexto parámetro, el 0,4. ¿Qué significa? Lo que es espesor o grosor del inserto. Básicamente, ¿cuán grueso es esto de acá? El espesor del inserto de acá. Igualmente, es un símbolo, el 0,4 que está por ahí, y yo voy a bajar a la tablita y veo aquí que tengo varios números. 0,1, 0,2, T3, 0,4, 0,5, 0,7, T4 y son varios números. Cada símbolo tiene un valor en milímetros. Por ejemplo, eso significa 4,73 milímetros de grosor. Y por último me queda lo que a mí más me importa, el tamaño del radio de la herramienta. ¿Que para qué lo puedo usar, señores? ¿Para qué puedo usar este otro parámetro? Hace rato lo comenté.
Es empírico, ¿no? Que les dije. ¿Para qué puede ser el tamaño del rollo de herramienta? Para ver el avance. ¿Cuál es la referencia? La mitad, ¿cierto? La mitad de este valor puede dar una referencia para el avance. En este caso, veo el símbolo, voy a bajar la tabla, y aquí casi tiene una relación, ¿no? Miren, 0,4, 0,4. 0,8, 0,8. Y como que eso no es fácil de entender. Los demás tengan mucho cuidado. Si yo, por ejemplo, tuviera esta herramienta y quiero ver qué avance le voy a dar en esta herramienta, ¿cuánto sería? La mitad, ¿sí o no? 0,4, 0,2. Ojo, es un punto de referencia. Yo puedo ahí aumentar o disminuir según mi criterio. ¿Vale? Esta designación, lo que me queda para revisar, los dos últimos son como se dice optativos. Como por ejemplo, el sentido del corte, el sentido del filo, la extensión de las movilutas. Acá ya me dice el fabricante para qué sentido del corte va a atacar cada herramienta, por ejemplo. Son normalmente optativos. Es más, el 10 tiende a ser un tipo de parámetro que uno lo puede modificar o acomodar a sus criterios propios. Bueno, como si fuese libre, digamos. Entonces es algo más optativo. La norma solo dice que utilizamos sí o sí del 1 al 7 y los últimos 3 son optativos en depende de cada fabricante. ¿Ya? Esta es la norma 1832.